Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis y vamos a seguir hablando sobre huesos del cráneo y la cara. Este es el último video en donde vamos a ver las normas y explicamos a todos los huesos, ya los estudiamos por separado. Ahora vamos a ver las normas. Tenemos una norma o vista facial o frontal, una norma o vista occipital o posterior también, una norma superior, una norma lateral, una norma basal que es la base externa del cráneo y una norma basal interna que es la base interna del cráneo. Comenzaremos estudiando la norma facial o frontal. Aquí vemos la norma facial o frontal. Vamos a ver qué huesos la componen. Está el hueso frontal. Vamos a ir de superior a inferior, de cervical a caudal. Está el hueso frontal, los huesos parietales, el hueso temporal de rojo, los huesos esfenoides. Acá está el hueso cigomático o malar, los huesos nasales, los huesos lagrimales, el hueso etmoides. ¿Ya? Aquí vemos una porción del hueso palatino, la apófisis orbitaria del hueso palatino. Acá vemos los huesos maxilares, que como ya sabemos son dos. Aquí vemos a la concha o el cornete nasal inferior, al hueso vomer y a la mandíbula. Ya, esos son los huesos que observamos en la norma facial o frontal. Estructuras importantes. Aquí vamos a ver la glabela, que es una prominencia. Ya. Ahora, en el borde supraorbitario vamos a ver a la escotadura supraorbitaria, que como ya les dije, en algunos casos está como escotadura y en otros como agujero. Ya, agujero supraorbitario. Dentro de la órbita vamos a encontrar a conductos. Aquí vemos al conducto óptico. Ya. Aquí vemos a la fisura orbitaria superior y a la fisura orbitaria inferior. Aquí en el hueso malar también vemos al agujero cigomático facial. Aquí en el hueso maxilar vemos a los agujeros infraorbitarios, que dentro de ese agujero se va a formar el conducto infraorbitario por donde va a salir el nervio infraorbitario. ¿Ya? Por acá por el agujero supraorbitario va a salir el nervio supraorbitario. Ya. Y acá en la mandíbula el agujero mentoniano, por donde va a salir el nervio mentoniano. Estructuras muy importantes como repaso a lo que ya hemos visto, ¿no? Aquí vamos a ver la norma occipital. Vamos a cambiar el puntero láser. Ya. Aquí vamos a ver más que nada suturas. Ya. Esta es la sutura sagital, la sutura lambdoidea. Y acá se encuentra un punto anatómico que es el lambda. Aquí también vamos a encontrar la protuberancia occipital externa. Claro, eso es lo más importante que vemos en la vista occipital o en la norma occipital. Ahora vamos a ver la norma superior o vertical. En la norma superior o vertical vamos a estudiar también a las suturas y a las fontanelas. Bien. Vamos a comenzar. La norma superior o vertical se forma por los huesos parietales, ambos parietales, el hueso frontal y el hueso occipital. Aquí en el cráneo del adulto vamos a ver la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lambdoidea. Aquí se va a formar un punto anatómico que va a ser el brecma. Acá ya vimos un punto que es el lambda. Este es el cráneo de un recién nacido. Vamos a ver la diferencia entre el cráneo de un adulto. Es que el cráneo de recién nacido tiene fontanelas. La fontanela anterior y esta es la fontanela posterior. ¿Ya? Las suturas vemos que aún no están osificadas, pues están formadas por tejido blando, igual que las fontanelas, tejido fibroso, tejido conectivo. ¿Ya? Y también vemos la formación de la sutura frontal, que es la sutura metópica, ¿no? ¿Qué importancia tienen estas fontanelas? ¿Y qué importancia tiene que no esté osificado todavía las suturas? Que al momento del nacimiento los huesos del cráneo del recién nacido se van a superponer. Al momento de salir por el canal vaginal, por el canal del parto, se van a superponer los huesos para que sea para que no haya daños en el cerebro del recién nacido y también para que no haya daños en el canal vaginal, ¿no?, de la madre. Ya, muy importante. Y también tienen otra importancia para que el cerebro o sea, para que crezca con normalidad, ¿no?
es la importancia de que las suturas no estén osificadas al momento del nacimiento. Pero lo más importante es la superposición de huesos para el paso por el canal vaginal o por el canal de parto. Ya, aquí vemos la norma lateral. Vamos a ver primero qué huesos la componen. Otra vez hueso frontal, hueso parietal, occipital, hueso temporal, hueso esfenoides, acá hueso lagrimal, hueso nasal, maxilar y la mandíbula. Ya todos los huesos. Vemos acá agujeros, el agujero cigomático facial, el agujero infraorbitario, que se forma con el conducto infraorbitario, y acá al agujero mentoniano. También observamos acá la articulación temporomandibular. ¿Ya? Es una articulación entre el hueso temporal y la mandíbula temporomandibular. Suturas, la sutura la sutura coronal, mejor dicho, sutura coronal, la sutura occipital. Puntos anatómicos, acá vamos a ver al brecma, al lambda y acá vamos a encontrar al terion. Como ya lo dije, es el punto más débil del cráneo. Por interior a eso pasa la arteria meningia interna o la arteria meningia media, y va a ser un lugar común para que se forme, para la formación de aneurismas cerebrales. ¿Ya? Se encuentra al interior del terion la arteria meningia media. Acá vemos el conducto auditivo externo, muy importante. También, ya que estamos en hueso temporal, vamos a ver la apófisis mastoides, que dentro de eso se encuentran las celdías mastoideas, y la apófisis estiloides. ¿Ya? Muy importante en el estudio de la odontología. Seguimos entonces con la norma basal o la base externa del cráneo. Aquí en la base externa del cráneo vamos a ver primero qué huesos igual podemos observar. Hueso maxilar de verde, el hueso palatino que se articula con el maxilar por su porción o su lámina horizontal, como ya vemos. Acá vemos al hueso cigomático que se articula con el hueso temporal formando el arco cigomático. ¿Ven? Aquí vemos al hueso esfenoides, ya, sí, hueso temporal, acá una parte del hueso parietal y al hueso occipital. Ya, muy importante estas estructuras que mencionamos y que vimos. Agujeros. Vamos a ver al agujero incisal, muy importante en el estudio de la odontología porque por ahí va a pasar el nervio incisal que va a inervar la encía palatina de los dientes anteriores del maxilar. Entonces, para hacer algún tratamiento, extracciones o algún tratamiento, tenemos que inervar también esta zona. Vamos a ver el agujero palatino, por donde va a emerger el nervio palatino mayor, el agujero palatino mayor y el agujero palatino menor, ¿ya? Que se encuentra en el hueso palatino, porque va a dar paso al nervio palatino mayor y al nervio palatino menor, que van a inervar la encía, la mucosa palatina de los dientes posteriores superiores. ¿Ya? Aquí también muy importante, vamos a observar en el hueso maxilar la sutura palatina media y en la división del hueso maxilar con el hueso palatino, la sutura palatina transversa. No olvidé mencionar acá el hueso Böhmer, también vemos acá el hueso Böhmer. Vamos a ver al agujero rasgado, al agujero oval, al agujero espinoso. Aquí vemos la apófisis estiloides, la apófisis mastoides. Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides nos va a llamar la atención este agujero, que es el agujero estilomastoideo, muy importante. El conducto auditivo externo, lo encontramos por acá, y el agujero magno. Ya, vamos a ver otra vez. Ya. Vamos a ver ahora la norma basal o la base interna del cráneo. Ya. Vamos a ver qué huesos la componen primero. Aquí vemos al hueso frontal componiendo la base anterior. Vamos a dividir esta base del cráneo en tres fosas: fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior va a estar compuesta por el hueso frontal. ¿Ya? Aquí también vemos al hueso temporal en la fosa craneal media.
Este es el hueso temporal, compuesto por el hueso temporal. Y el hueso occipital, que compone la fosa craneal posterior. También vemos el hueso etmoides, que compone la fosa craneal anterior. Y el hueso esfenoides, que compone parte de la fosa craneal anterior y parte de la fosa craneal media. ¿Ya? Esos son los huesos que componen la base interna del cráneo. Otra vez, frontal, etmoides, esfenoides, temporal y occipital. Vamos a ver ahora los agujeros. Muy importante, acá adelante tenemos un agujero que es el agujero ciego, que va a dar paso a la vena emisaria desde la cavidad nasal al seno sagital superior. El agujero ciego. Esta parte es la lámina cribosa o lámina horizontal del hueso etmoides. Ven que hay muchos puntitos, ya. Esta lámina cribosa va a dar paso a los nervios olfatorios, ya, al B1, mejor dicho, al primer par craneal, nervios olfatorios. Ahora, en el etmoides tenemos dos estructuras importantes, dos agujeros, que es el agujero etmoidal anterior y aquí el agujero etmoidal posterior. Que el agujero etmoidal anterior va a dar paso a los nervios y vasos etmoidales anteriores, y el agujero etmoidal posterior va a dar paso a los nervios y vasos etmoidales posteriores. Aquí en el esfenoides encontramos a esta estructura, que es el conducto óptico, que va a dar paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. El nervio óptico, que es el segundo par craneal. ¿Ya? Acá este es el ala menor del esfenoides y acá tenemos el ala mayor. El ala menor y el ala mayor van a estar divididos por la fisura orbitaria superior. ¿Ya? Y entonces por este agujero o por esta fisura orbitaria superior van a pasar, muy importante, las tres ramas del nervio oftálmico. El nervio oftálmico es una de las tres ramas del nervio trigémino. ¿Ya? El nervio trigémino se divide en nervio oftálmico, maxilar y mandibular. El nervio oftálmico, a su vez, se va a dividir en tres ramas, que son el nervio nasociliar, el nervio frontal y lacrimal. Esas tres ramas del nervio oftálmico van a pasar por la fisura orbitaria superior. O sea, no pasa el nervio oftálmico en sí, sino que el nervio se divide antes de pasar por esta fisura, y ya dividido ya pasa sus tres ramas. Otra vez, nervio nasociliar, nervio frontal y nervio lagrimal. Ramas del nervio oftálmico, que a su vez es rama del nervio trigémino. También por esta fisura orbitaria superior va a pasar el nervio oculomotor, o motor ocular común, que es el tercer par. También va a pasar el nervio troclear o nervio patético, que es el cuarto par. También va a pasar el nervio abducens, que es el par 6, ¿ya? Y las venas oftálmicas superior e inferior. Todas esas estructuras pasan por la fisura orbitaria superior. Esta estructura de acá que vemos es el agujero redondo. Muy importante porque por ahí va a pasar el nervio maxilar, que es la rama del nervio trigémino. Ya dijimos, el nervio trigémino tiene tres ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. La maxilar va a pasar por este agujero redondo. ¿Ok? Ya. A ver, que hay mucho ruido. Ya. Entonces ya tenemos el agujero redondo. Ahora, el agujero oval. ¿Qué va a pasar por el agujero oval? Que es esta estructura que vemos acá. Va a pasar el nervio mandibular, que es la tercera rama del nervio trigémino. También va a pasar la arteria meningia accesoria, el nervio petroso menor y la vena emisaria. Miren, entonces tenemos a las tres ramas del nervio trigémino que están saliendo por esos tres agujeros. Por la fisura orbitaria superior va a salir la rama oftálmica, ya dividida en sus tres porciones. Por el agujero redondo va a salir el nervio maxilar, que es la segunda rama. Y por el agujero oval va a salir la tercera rama, que es el nervio mandibular. Este agujero pequeño que vemos acá es el agujero espinoso, ¿ya? El agujero espinoso, que va a dar paso a los vasos meningios medios. Y algo muy importante, cuando sale el nervio mandibular por el agujero oval, justo después de salir va a dar una rama, que va a ser la rama meningia del nervio mandibular. Entonces esa rama meningia, como va a estar fuera del cráneo, o sea, ya va a estar afuera, va a volver a entrar al endocráneo
por medio de este agujero espinoso. Bien. Este agujero espinoso entonces va a dar paso para que entre la rama meningia del nervio mandibular, que es la rama del trigémino también. Ya, muy importante. Este es el agujero rasgado. Ven su nombre rasgado, porque tiene una forma muy irregular. Que según Netter, nada lo atraviesa. Que se llena con fibrocartílago a lo largo de la vida, aunque la pared anterior del agujero tiene una abertura para el conducto pterigoideo y la pared posterior tiene una abertura para el conducto carotidio. Este es el conducto carotidio. ¿ve? El conducto carotidio le va a dar paso a la arteria carótida interna y al plexo carotidio interno. ¿Ya? Muy importante. Ahora, aquí estas estructuras de acá las encontramos, son el hiato, o esa estructura de acá es el hiato del conducto nervio petroso mayor, o es para el nervio petroso mayor. A ver, acá me explico. Esta estructura de acá es el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno le va a dar paso al nervio facial, ya al nervio facial, que es el par 7, al nervio vestíbulo coclear, que es el par 8, y a la arteria laberíntica. Dentro del conducto auditivo interno encontramos al canal del facial, ya que es un canal en forma de así de 2, algo así, ya, al canal del facial, que antes se llamaba conducto de Falopio, ahora es llamado canal del facial. Ya, eso es muy importante porque la arteria facial va a ingresar al conducto auditivo interno y va a salir por, a ver, acá tenemos, y va a salir por el agujero estilomastoideo. O sea, el nervio facial entra por el conducto auditivo interno y sale por el agujero estilomastoideo. ¿Ya? Dentro del agujero o dentro del canal del facial va a dar una rama que es el nervio petroso mayor. Entonces el nervio petroso mayor sale acá por el hiato para el nervio de petroso mayor. Es por eso que quería explicar esa parte, para no hacernos bolas. Ya, acá tenemos otro agujero que es irregular, que es el agujero yugular, por donde va a pasar el nervio glosofaríngeo, que es el par 9, el nervio vago, que es el par 10, el nervio accesorio, que es el par 11, y el seno petroso inferior, el seno sigmoideo y la arteria meningia posterior. Todo eso estoy sacando, toda esta información es según Netter. Ya. ¿Qué más vemos? Acá vemos un conducto, ¿ve? También. Este es el conducto del nervio hipogloso, que va a dar paso al nervio hipogloso, que es el par 12. Y este es el agujero magno, que por acá va a pasar la médula oblongada, las arterias vertebrales y las raíces espinales del nervio accesorio, los nervios espinales, ¿no? ¿Ya? Entonces vimos estructuras muy importantes en la base del cráneo. Con esto estamos terminando huesos del cráneo y la cara. Muchas gracias por ver estos videos. Ya nos vemos en unos próximos videos. Hay que tener en cuenta también que esta serie de videos que hice son mis primeros videos que estoy subiendo. Ya los siguientes los iré mejorando poco a poco. Y no se olviden suscribirse y darle like. Cualquier consulta, duda en los comentarios. O si desean que les pase estas diapositivas o si desean que les explique algo, si no han entendido bien algo, pueden escribirme al Facebook, les voy a dejar en la descripción. Muchas gracias, eso es todo.